Buenos días, ¿cómo están ustedes? Voy a hacer un pequeño video. Le voy a tratar de hacer todos los días un poquito. Ahora que Audrey y Samuel no están aquí por un tiempo, voy a tratar de mantenerlos informados con todo lo que está sucediendo por aquí, por Alberta. Y así tienen más o menos un poco de noticias ustedes también. Hoy supuestamente teníamos que tener otra tormenta de nieve, anunciaban unos 15 centímetros más o menos, pero bueno, no sucedió. Tenemos un hermoso día, un día fantástico de sol. Hay un poquitito de viento, pero no es el fin del mundo. Y ahora les voy a mostrar qué es lo que estoy haciendo hoy. Hoy voy a proteger los pinitos, los retoños de pino que planté, porque cuando se cubre todo de nieve aquí, los ciervos en el invierno se les da por comerse las puntas de los pinos chiquitos, porque no queda nada verde. Entonces los animalitos andan desesperados y tratan de comer lo que pueden, y eso hace que después se retrase el crecimiento de los pinos, de los retoños. Entonces les estoy haciendo un sistema de protección que, según parece, nunca lo he usado, pero según parece es bien efectivo. Es lo que utilizan las personas que hacen todo lo que es la forestación, es así, en el medio de la montaña, para proteger de los ciervos. Y sí, vamos, que ahora les muestro. Vamos para allá. Entonces, básicamente, que me patino. Básicamente ahí lo tienen. Es un papel, el mismo papel que se utiliza para la impresora de la computadora. Cortada la hoja en la mitad y esa mitad vuelta a doblar 2 veces, y se le protege la vara del retoño, la que sube más derecha, que va a ser lo que acá llaman el leader, el que va a ser el tronco finalmente, que va a crecer derecho. Se agarra con un par de staplers o esas abrochaderas de papel, y supuestamente es un sistema que funciona. Así que bueno, más o menos hecho, calculo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, unos 20 que he encontrado bajo la nieve. Está difícil encontrarlos porque están todos cubiertos y se han caído, se han aplastado. O sea que día a día, a medida que se vaya derritiendo la nieve, si se derrite, vamos a ir encontrando más y le voy a ir poniendo, porque me daría mucha rabia y mucha pena de que los ciervos me terminen comiendo el trabajo que estoy haciendo y lo que me costó este verano perdón, lo que me costó este verano regarlos constantemente para poder recuperarlos, porque estaban bastante maltrechos estos retoños, y quiero hacer una pared de contención contra el viento en esta zona, así que no quiero que me los coman. Y bueno, eso es lo que estuve haciendo hoy a la mañana un rato. Por supuesto, estuvimos afuera jugando con Sebastián. Togo, ni que hablar, está enloquecido con la nieve. Es una cosa que el Togo, en fin, lo voy a mostrar. Ahí está. Togo, ¿cómo estamos? ¿Te gusta la nieve, no? ¡Ey! No jugamos ahora. Siempre listo para jugar él. Es mi fiel compañero. Ahí está. No se me separa de al lado. Ahí lo tenemos. En un par de 3 días más ya también se va Ashley con su familia y nos quedamos solitos, mi esposa, Togo, yo. Y bueno, pero vamos a mantenernos en contacto. Voy a ir mandándole todos estos vídeos, todo lo que filmo, a Audrey, y ella lo va a publicar. Ella lo va a hacer los videos y lo va a sacar para que ustedes lo puedan ver. Y de esa manera no sienten que Daniel los ha abandonado y no lo ven más, y dónde está Daniel. Así que es la única forma que tenemos en este momento de poder mantener haciendo videos y bueno, en diferentes partes del mundo. Así que los dejo con esto y les doy una pequeña mostradita de cómo está el día hoy. Chao, chao familia, nos vemos en el próximo.
Buenos días, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les voy a hacer un pequeño clip aquí para que tengan una idea de qué es lo que está pasando con nosotros. Esta mañana se fue lo que quedaba del grupo de la familia. Se fue Ashley Anthony con los 2 nietos. Actualmente mi esposa está a 1 hora y media de distancia. Los llevó con el vehículo ella. Yo me quedo con Togo. Y el tema es de que no los pudo llevar hasta el aeropuerto de Calgary porque estos 2 días pasados ha habido tormenta de nieve y parece ser que la ruta está un desastre. O sea que los están acercando lo más cerca posible y ahí va a venir un taxi a buscarlos y los va a llevar hasta el aeropuerto. Esta noche pasan en un hotel y mañana ya viajan a Toronto. Recién me mandó un text mi esposa diciendo que a lo largo del camino han visto varios camiones volcados, una casa rodante, un camión de mudanzas y varios autos. O sea que aquí ha estado nevando hace 3 días. No muy tupido, pero constante. Pero en las partes bajas ha estado nevando con más intensidad. O sea que ha sido una tormenta que está abarcando a toda la zona de las praderas. Parte de Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan y yo pensaría que parte de Manitoba. Le llaman un vórtex ártico, algo que viene del Ártico y estamos también teniendo temperaturas súper frígidas. Estos días ha estado todo el tiempo a los menos 24, 24 bajo cero, de día 19, 17 bajo cero. Hoy salió el sol, hace un sol radiante y bueno, les voy a mostrar lo que he estado haciendo. Me paleé todo el camino de entrada a la propiedad, lo hice a pala porque quiero que se le haga una capa de nieve dura sobre el canto rodado. Todo esto está cubierto de canto rodado. Entonces, cuando uso la máquina chupadora de nieve, chupa mucha piedrita y tengo miedo que por ahí me cause algún desperfecto. Entonces, lo que hice ha sido palear todo esto y estoy haciéndole esa capa, como les digo, para que después la máquina pueda tranquilamente resbalar sobre esa capa de nieve y no me trague el pedregullo, ¿ok? El otro día también tuve que con el pico sacar una capa de hielo que se me formó en la loma de salida. No me di cuenta, un día que hizo calor y de golpe se congeló todo y bueno, quedó unos 5 centímetros, 7 centímetros de hielo toda la loma, así que con el pico el otro día le estuve dando y lo saqué todo para poder viajar sin ningún problema cuando uno sale. Así que ahora, bueno, doy vuelta a la cámara y les muestro, familia. Ahí están los amigos también, estos ya me tienen de papá a mí. Entonces, como podrán ver, está un poco oscuro acá. Esta es la salida del garaje. Y con la pala me hice todo esto. Vamos a caminar un poco, así tienen una idea. Me está dando un poco el sol de frente, pero bueno, no queda otra. Ahí estamos. Esta es la loma que tuve que picar, más o menos de donde está Togo hasta la parte de arriba le tuve que hacer. Sí, señores, acá uno no se aburre, les puedo garantizar eso, ¿eh? Y ¿quién dijo que Canadá era un país para flojos, no? Acá hay que venir a darle, remangarse la camisa y meterle con lo que sea. El vecino ya también limpió el camino de subida con su tractor, o sea que por eso no nos tenemos que preocupar. Este es el camino de subida, ya está todo limpio. Un poco de paisaje. Pura nieve. Mucho ciervo, eso sí, estamos teniendo cualquier cantidad de ciervos. Parece una tarjeta postal, miren eso. Ahí tienen una idea más o menos de lo que está sucediendo. Tengo el hogar prendido con leña. Arriba anoche tuvimos que prender también el hogar a gas toda la noche porque hacía mucho frío y se sentía. Y sí, como les decía, estamos teniendo muchos ciervos. Han aparecido 2 o 3 ciervos machos con unas hermosas cornamentas.
y según dicen parece ser que es época de celo, las hembras. Hay muchas hembras también aquí dando vueltas, esta mañana andaban 3 y uno lo nota por la nieve, como está toda pisoteada por todos lados, hacen camino cuando ellos vienen de noche a caminar o de día, a la hora que sea, dejan toda la huella por todo el parque y sabemos que son ellos los que han estado dando vueltas. Así que bueno, familia, los dejo con esto, hasta el próximo video, que pasen lindo y chau chau. Aquí les voy a hacer un poquito de video de la casa adentro. Les voy a mostrar el hogar a leña, cómo es el tema y el problema que estoy teniendo. Ahí está funcionando y está funcionando también el ventilador, que supuestamente es el que me tiene que dar aire al segundo piso, aire caliente, que lo produce al quemarse la leña aquí adentro, ¿no? Pero lo han conectado mal, no sé por qué razón, sopla para este lado, o sea que está toda la conexión hecha, con las cañerías, todo para que sople al segundo piso, pero lo conectaron al revés al ventilador. O sea que en lugar de estar chupando aire por los agujeros del hogar que tiene aquí delante, ahora les voy a mostrar, chuparlo, hacerlo pasar por la zona de calentamiento y soplarlo al segundo piso, está chupando aire del segundo piso, lo hace pasar por la zona del calentamiento y lo saca por aquí delante. O sea que aquí abajo está hermoso porque un calor espectacular, pero arriba no llega nada. O sea que voy a tratar de arreglarlo yo esto, porque la persona que había hablado para que venga nunca más se supo de él y es un trabajo que yo considero que lo puedo hacer. Tengo algo de experiencia en construcción, así que lo voy a hacer yo. Estoy esperando que me lleguen un par de piezas que hemos ordenado y manos a la obra. Ok. Ahí lo tenemos prendido. ¿Ven las ranuritas esas que hay ahí arriba del hogar? Esas ranuras que hay acá. Bueno, por ahí me está largando el aire caliente. O sea que quema lindo acá, está agradable, está hermosa la temperatura, pero supuestamente el sistema este es para que por estos agujeros que están ahí, esta línea y esta otra línea, por esa línea de agujeros tiene que chupar aire, pasarlo por la zona de combustión caliente, no por adentro del hogar, sino que tiene otra cámara separada y me lo tiene que largar hacia el segundo piso. Pero está, en lugar de chupar, está soplando para acá. O sea que ahora les muestro adentro cómo es la historia. Esta es la parte del hogar, la parte de atrás. La zona donde se calienta el aire, que no tiene nada que ver con la zona donde hace combustión o donde quema la leña. Acá. Esta es la toma de aire para la parte de quema. Esta. Y esta es la salida. Acá está el ventilador, ¿ven? Ahí está el ventilador. En este momento tendría que estar chupando aire caliente de acá, pasarlo por el ventilador, subirlo por toda esta cañería que va para el techo, y ahí ven cómo empalma en los caños que alimentan al segundo piso. Bueno, en lugar de estar soplando ahora hacia el segundo piso, está chupando aire del segundo piso. Y eso no sirve, está mal. ¿Ok? Aquí también le acabo de cambiar el enchufe. Todavía no lo tengo 100% instalado porque lo estoy probando. Este es el que tenía, el viejo. Este es un enchufe que puede ir del mínimo al máximo. Este funcionaba solo al máximo. Era una barbaridad. Compré este, ¿ok? Lo instalé y ahora funciona lo más bien. Bueno, estoy haciendo videos mitad a mi cara y mitad de frente. Pero bueno, como le estoy explicando entonces, el enchufe lo acabo de cambiar. O sea que lo estoy probando, que todo funcione bien antes de meterlo definitivamente. Está funcionando bien, pero me gusta estar 100% seguro. Como les digo, ahí tienen la parte de atrás del hogar. Esa es la que no es caliente esto. Tiene una aislación de lana de vidrio bien ancha. O sea que uno lo puede tocar para no quemarse los que entren acá. Está la sala de lavandería también. O sea que lo que tengo que hacer yo ahora es
sacar de aquí arriba, tengo que cortar ahí ese pedazo de chapa que ya viene preparado y ponerle un tubo que vaya de ese lugar y empalme allá arriba. O sea que, como ya les digo, estoy esperando las piezas que me lleguen por correo y manos a la obra. Yo pienso que va a funcionar. Y si no, bueno, se hizo la prueba. La otra alternativa sería dar vuelta al ventilador, que en lugar de estar soplando para aquel lado, chupe. O sea que invertir la fase. No sé si cambiando los cables, esa también es una opción que la puedo probar. Pero no sé, medio que andaran bromando con la electricidad ahí adentro. Les voy a mostrar el panel de control para que vean de qué hablo. Están comiendo lo que queda del jardín y de las flores de verano. Están con hambre, ahora empieza la época de hambre. Desde el cuarto, desde el dormitorio, filmando esto. ¿Qué les parece, familia? Esta es la vista que tenemos esta mañana, familia. Parece una tarjeta postal, todo nevado y encima con los bambis ahí en la puerta de nuestra casa. ¿Qué tal? Hay 4, 5, no sé, hay un montón esta mañana. A este le gustan las margaritas, ¿eh? ¿Y cómo le está dando? La está comiendo toda. Y allá atrás está el macho más grande. Estas son crías. A este recién le están empezando a salir los cuernitos. Todo. Stay. Todo no. Sit. Estamos en el parking lot de Walmart. Hoy día sábado vinimos a hacer compras. Me vine a vacunar contra la gripe y vinimos a buscar un médico, tal vez en la clínica, pero estaba cerrada. No me fijé en el horario y hoy no trabaja. Una clínica que está al lado del hospital. Estamos buscando un médico de familia. Acá con mi compañero de siempre. Estamos esperando que venga mamá, que fue allá adentro a hacer las compras, porque Togo no se queda solo. Así que hay que hacerle compañía, él necesita dama de compañía. ¿No, Togu? ¿Verdad que sí? No, no te bajes del auto. Stay. Hola, ¿qué tal? Buenos días, familia. ¿Cómo están? Esta mañana nos toca ir al centro de reciclaje, a donde se llevan los residuos, la basura, porque como saben, aquí en esta zona no tenemos servicio de recolección de residuos, así que les muestro un poquito cómo vamos cargados y les voy a mostrar allá cómo es todo el sistema. Aquí damos la vuelta. Bueno, por supuesto, Togo no puede quedar afuera, o sea que él ya está pasajero número 1 y vamos a ver, aquí tenemos todo lo que es residuos, reciclaje, etcétera. Y después, hoy no vamos a ir para aquel lugar, pero aquí queda todo lo que es retorno de plásticos y contenedores de jugo, botellas de vino vacías, todo eso va a otro lugar. Estamos adentro del garaje. Aquí les muestro un poco. A ver qué es lo que es por aquí. Acá tenemos el congelador y mantenemos las cosas que se compran cuando aparecen buenos especiales. Ahí está el congelador, hay leche congelada, carne, artículos de Togo, etcétera. Y tenemos el vehículo y
las ruedas de verano, que ya hemos cambiado por ruedas de nieve. Eso no les he contado. Ahí están los nuevos neumáticos Pirelli con los aros de metal comunes para que si se estropean en el invierno no pasa nada. Los otros de aleación los guardamos siempre para el verano. Estos neumáticos son de invierno y los 4 neumáticos con las llantas costaron $1.200. Allá tenemos la máquina sopladora de nieve y bueno, nos vamos para el lugar este y nos vemos después. Chau, chau. Entonces les muestro para que vean la desolación, lo que es el campo aquí en invierno, ¿no? No queda nada, absolutamente nada. Y como habrán visto, en la primavera, cuando nosotros les mostrábamos los campos que estaban todos preparados con esos fardos enormes, redondos, de alimento para los animales, para el invierno, es por esto. Llega esta época y aquí no queda nada. El animal, si no se lo alimenta, no puede sobrevivir. O sea que, ¿para qué les muestro todo esto y para qué les explico? Es para que vean como que en un país con condiciones tan adversas en cuestión clima, como es Canadá, produce, exporta muchísimo a todo el mundo, todo lo que es agricultura, ganadería, carne, y se puede, inclusive con condiciones así tan extremas, se puede hacerlo producir y se puede hacer lo que sea rentable, que dé ganancia. O sea que imagínese usted cuánto más se podría hacer en un país como en Argentina, que tiene un clima privilegiado, que pueden los animales pastorear en la mayor parte del país todo el año sin necesidad de alimentarlos mucho, que tienen lugares donde se producen 2 cosechas al año de granos y otras cosas. Todo lo que se podría hacer y en qué tan buena posición podría estar nuestro país si tuviese buena administración. De eso se trata, ¿eh? Y aquí tienen la prueba, se los dejo ver, se los mando a todos aquellos que están allá en Argentina y en otros países también de Latinoamérica que tienen problemas similares quizás, para que se den cuenta cómo con esfuerzo, con dedicación, con sacrificio y con buena administración, todo es posible y no hay límite a las posibilidades. O sea que sí, es una pequeña reflexión nomás, sin mala onda, sino que para que vean cómo son las cosas en otro país, cómo sucede, cómo se funciona, cómo se produce, los contratiempos que hay en cuestión clima. Si este país pudiese tener un clima tipo República Argentina, no sé, acá se estarían produciendo hasta las piedras darían fruto. Pero bueno, estamos limitados porque la estación de siembra, la estación de plantar, de cosechar, es bien corta. Aquí al chacarero lo corre el tiempo. Y ustedes ven que ni bien llega un poquito la primavera, el calor, ya están con las maquinarias arando, sembrando. Hay otros que siembran antes que llegue el invierno, que son los famosos granos de invierno que le dicen ellos. O sea que como la estación es tan corta de crecimiento, lo que se hace en algunos casos es plantar la semilla en el otoño y dejar que la planta se establezca un poquitito, que germine, digamos, ¿no? Después llega el invierno y la planta se queda en vida latente, y al llegar la primavera ya tiene una ventaja, si se quiere. O sea que ya germinó en el otoño, después paró un poco los meses de invierno y llegada la primavera ya tiene raíz, ya tiene todo establecido, y ahí le pega el empujón y entonces la estación de crecimiento del verano le es suficiente para poder llegar a tener el fruto antes que llegue el próximo invierno. O sea que así es como funcionan las cosas acá. Y bueno, los dejo con esto, un pequeño video, familia, para que sepan qué es lo que estamos haciendo y a qué nos estamos dedicando estos días. Estas próximas 2 semanas vamos a tener buen tiempo
La temperatura va a estar alrededor de 0 grados, 5 grados bajo cero más o menos, y creo que llegamos hasta el mes de diciembre con buena temperatura. Esperemos que diciembre también no sea tan malo, y sí, ahora les estaba mostrando un poquito lo que es el campo canadiense aquí en invierno. Voy haciendo clip y cambiando de mi cara al paisaje a medida que las cosas van apareciendo. Pero sí, las carreteras están muy limpias ya. Lo único que en estos pueblitos así pequeños limpian las calles, pero como que no sacan el 100% de la nieve, y medio como que se empieza a descongelar, después se vuelve a congelar y se hacen bien hielo. En vez de nieve se convierte en hielo. Hay que andar muy despacio. El secreto aquí para no accidentarse y esas cosas es el tema de la velocidad. Cuando las condiciones de la ruta están malas, todo pasa por qué tan rápido usted esté yendo. La mayoría de los accidentes es porque la gente va demasiado rápido y no puede reaccionar a tiempo cuando pasa algo, o se va a la banquina porque patina, cosas así. Pero si uno mantiene una velocidad normal, baja, estamos hablando cuando las condiciones están malas, de 30 a 40 kilómetros por hora máximo. Entonces no hay mucho más problema. Aquí también yo tengo ruedas de nieve que acabo de comprar, y me decía el otro día un muchacho que vino a casa que mucha gente usa aquí lo que se llaman los spikes, o sea que son los clavos en las ruedas. Son ruedas especiales que tienen como unos orificios donde se les pueden introducir una especie de crampones. Son como unos clavitos chicos así, puntiagudos, y entonces eso tienen mucho más agarre cuando hay hielo, o cuando hay el famoso black ice, el hielo negro, que es el más peligroso. Es el hielo que no se ve, cuando la carretera tiene una capita de hielo invisible, pero súper peligroso. Entonces con esos clavos en las ruedas se agarra más, tiene como morder, digamos, ¿no? Hielo. Y aquí es donde se entrega todo lo que es reciclable: papel, plástico, cartón, etcétera. Ok, hoy hay un camión ahí delante, no sé si va a salir o vamos a tener que retroceder, pero bueno, sí, aquí es donde hacen la discriminación de todos los productos. Ahí lo tienen, esa es la rutina cuando venimos aquí al centro de reciclaje para traer basura y artículos que se reciclan, plástico, todo eso, ¿no? No hay costo ninguno porque está incluido con el pago de los impuestos de la propiedad, y sí hay que parar a la entrada porque ellos verifican de que la persona que esté viniendo tiene que dar su nombre, porque estamos registrados ahí como que somos residentes aquí de la zona, entonces tenemos derecho a traer todo lo que es nuestra basura, digamos, el reciclaje, todo eso. Estamos atravesando un pueblito que tiene, creo que 200 habitantes, una cosa por el estilo. Y bueno, súper pequeñito, y es donde doblamos para ir al centro de reciclaje y al basural ahí, ¿no? Así que ahora ya regresamos camino a casa. Aquí les muestro. Miren cómo han escarbado y saben a dónde están los pinos. Son los pinos rastreros, los pinos enanos, y estos tipos han venido aquí a escarbar, a pesar que yo los he cubierto con nieve, los encuentran y se comen todo.
Todo el verano me pasé regando estos pinos todas las tardes. Y ahí está el resultado. Así que esto no funciona de esta manera. Los animales tienen hambre, sí, está todo muy lindo, pero los pinos estos cumplen una función porque están sujetando esta pared de tierra, digamos, ¿no? Así que bueno, tengo que buscar la forma de poder proteger esto en el invierno porque no va. Ah, se comen todos los bichos estos. Allá arriba hay uno que todavía quedó tapado. Ahí. Ese lo perdonaron. Hay otro ahí abajo. Pero allá hay otro arriba que no lo comieron. Todo lo demás es pérdida. Togo, ¿lo sentís? ¿Sabés que anduvieron por aquí, verdad? Sí, papá, lo estoy oliendo, todos estos bichos, los voy a agarrar uno de estos días. Te van a pegar una patada en el hocico y te van a dejar sin ganas de correr. Ok, bueno, les voy a hablar desde atrás de la cámara, porque si no tengo que andar dando vueltas. El trabajo de hoy se requiere instalar estas rejillas acá. Ah, que está fresco. Porque no queremos que ahí abajo se nos meta ningún bicho. ¿Sí? Del otro lado tenemos el mismo problema. Ok, las rejillas ya están preparadas. Ya fueron barnizadas con stain. Y ahora voy a tratar de colocarlas para cerrar esto que está justo en la escalera que sube al frente de la casa. Ahí tengo nivel, taladros, mechas, tornillos y un poco de todo. Y mi esposa me va a hacer de cameraman esta vez, así que ahí vamos. Se está poniendo frío, ¿no? Está bajando ya el solcito. Es que ahora con el cambio de hora que hemos tenido hace una semana, 3:30 o 4 de la tarde ya empieza a oscurecer. O sea que baja el sol y sube el viento y muerde. Ok, un lado ya está, ahora tenemos que poner este acá. Pero este lo tengo que cortar. O sea que creo que voy a poner el del otro lado. Le decía a mi esposa que estoy trabajando con tornillos que me traía de los que tiraban los carpinteros en la obra allá en Toronto, cuando trabajaba en la construcción. Y vinieron muy bien, traje un montón de todas medidas. Cuando ellos terminaban el día de trabajo, en lugar de guardarlos o hacer algo, metían la mano en ese cinturón que tiene como un pouch, le llaman. Y tiraban todo así. Y no solo tiraban los clavos a la basura, sino que después la gente les pasaba con el auto por encima y pinchábamos rueda como locos. Así que yo me pasaba el tiempo juntando clavitos y tornillos y todas esas cosas. Y ahí está el resultado, gente. ¿Ah? El que guarda siempre tiene. Me congeló la rodilla. Me empapé. Que está fría la nieve. Nivelado. Ahí están los largos. Ahora hay que poner estos, medir bien y cortarlos. Y les digo que aquí en Canadá el hecho de que haga frío o que esté el tiempo malo no es excusa para quedarse adentro y no trabajar, ¿eh? Aquí se trabaja con tiempo bueno, con sol, con nieve, con lluvia y con truenos y relámpagos. El ocio no es buen compañero, ¿ok? Tengan eso siempre en cuenta. Hay que mantenerse activos y la holgazanería no lleva nunca a buen puerto. Así que trabajar es la única forma de darle para adelante y salir adelante.
Voy a medir bien, no los aburro con esa parte porque tengo que poner esto acá, así. Van a ir ahí. Y tengo que cortar así, así, así y así. Y va a estar medio difícil. Vamos a ver qué hacemos acá.